resultados de un proyecto que desarrollamos el año pasado en la zona del Jable de Arriba. Y dicho proyecto consistía en la recuperación del trasero de un camino real que iba desde la población de So a la vía de Teis. Este proyecto está dentro del marco de un proyecto que llevamos desarrollando el equipo de investigación desde el año 2009. Bueno, en realidad lo iniciaron en Ana Pereira y José de León en la década de los 80 del siglo XX, pero se retomó en el 2009 a raíz de una serie de espolios en el yacimiento de la Peña de las Cucharas. El propósito del proyecto era darle un carácter más territorial, ¿no?, al estudio en sí del yacimiento que llevamos excavando desde el 2009 interrumpidamente hasta el día de hoy. En teoría, en la Peña de las Cucharas, según estudios realizados por Pepe, está inserta, o posiblemente está inserta en una aldea que actualmente está enterrada por el Jable, la aldea de Fiquinineo. En este caso, lo que queríamos realizar era englobar un poco más el estudio de ese territorio que está ocupado durante 5 siglos por diferentes poblaciones. En este sentido, teníamos noticias a través de los protocolos notariales de la existencia de esta antigua vía de comunicación en esta zona de la isla y que ya, según la tradición y la memoria popular, pues se había un poco perdido porque actualmente estaba en desuso. La información que teníamos es que era una vía de comunicación de trazo directo, ¿no?, entre la población de So que ven en la pantalla y la población de la villa, de Teis. Originariamente poblaciones con asentamientos aborígenes de los antiguos bajos. Dicho trazado conllevaba algunas controversias en la historiografía porque habían 2 tramos que presentaban dificultades a la hora de seguirlo, ¿no?, porque actualmente está muy desdibujado debido a las características del territorio. 2 de esos tramos son donde discurre la colada del volcán de Timanfaya actualmente y el tramo de la ladera hacia el llano de San Rafael llegando a Teis. Bueno, en este sentido, como premisa, ¿no?, ya que teníamos resultados de intervenciones arqueológicas en el propio yacimiento de la Peña de las Cucharas, teníamos que indagar otra vez y retomar las líneas de investigación que ya habían iniciado Ana Pereira y José de León, y para ello recurrimos otra vez a las fuentes documentales, aunque creo que nunca las ha dejado de estudiar, sobre todo a través de los protocolos notariales y siguiendo un poco la línea de investigación que él ha desarrollado con el volcán. Bueno, solamente decir que, como dice Efraín, hay una particularidad en el caso de Lanzarote, que quizás es una isla que yo creo que casi la mitad de su superficie ha quedado sepultada en tiempos históricos. Por un lado, 1730, la división de Timanfaya, y por otro lado, final del 18 y principio del 19, las tormentas de Jable, que van ocupando una parte de lo que era un territorio preexistente, donde había núcleos de población importantes como Fiquinineo, Humarén, y donde estamos nosotros ahora, que es el término Fiquinineo, pero no sabemos exactamente, por eso estamos trabajando con fuentes documentales, pero donde hay unas 6 o 7 aldeas sepultadas, en este caso no por el volcán, sino por las propias tormentas de Jable. Por lo tanto, la prioridad es el desarrollo, un trabajo de reconstrucción territorial, tanto diacrónico como sincrónico, en amplias áreas de Lanzarote y en este caso concentrado en esas franjas del Jable, ¿no? Que hay incluso un dibujo antes de la erupción volcánica, que es el barranco del Jable que ven ahí, que hoy en día está cubierto por una de las coladas. De hecho, uno de esos tramos del Camino Real, precisamente, pasaba por este barranco de Jable. ¿Qué pasa? Que una vez ocurrida la erupción volcánica, ese trazado del Camino Real cambia. Por lo tanto, la memoria se pierde el trazado original y se modifica. Actualmente se llamaría el Camino del Majuelo, que es el que más uso tiene hoy en día. Como les decía, pues, los antecedentes vienen desde la década de los 80, en el que ellos iniciaron las investigaciones con fuentes orales. Las primeras noticias escritas que se tienen sobre la aldea de Fiquinineo es a través de un protocolo notarial. Bueno, en realidad la más antigua es la que se encuentra en la pesquisa de Cabito en el siglo XV, y ya no la nombran con el topónimo de Fiquinineo, sino Equén, que posiblemente hace alusión a esta importante aldea, ya que al nombrarla en la pesquisa de Cabito, pues está adquiriendo una gran importancia como aldea, como núcleo poblacional muy importante en esta época, ya en el siglo XV.
La otra fuente, la primera fuente también que aparece en la cartografía en el plan que ven de Leonardo Torriani del siglo XVI, y sí ahí aparece el topónimo de Fiquineo. Como decía Pepe, el territorio en el que se encuentra el yacimiento y estas aldeas enterradas en el Jable, tanto la aldea de Fiquineo como la aldea de Humarén, que veremos posteriormente, pues como hipótesis siempre se ha planteado que la erupción volcánica de Timanfaya ha influido en el desplazamiento de la población, en la que la población de la periferia se concentró en el centro de la isla. Uno de los posibles motivos por del abandono, no solo el natural de entrada de Jable, como veremos posteriormente, sino también por la erupción de Timanfaya, que hace que se abandonen estas aldeas y se replieguen hacia el sur. También por motivos de las razas piráticas. A partir del siglo XVI hasta el siglo XVIII hay una serie de razas piráticas en las que capturan población morisca que habita en la zona del Jable, que ya está cristianizada y es capturada para llevarse al norte de África. Como decía Pepe, es un territorio en el que está en constante cambio, ¿no? desde el anterior, incluso antes de la conquista. Sobre todo los cambios bruscos empiezan a partir de finales del siglo XVIII, con la producción económica de la parrilla, ya que se quita la cobertura vegetal de la bahía de Famara, que es la que impide que esa entrada de Jable de norte a sur se intensifique, y debido a que desaparece esa cobertura vegetal empieza a entrar en más cantidad de arena. También se produce esa tormenta huracanada a principios del siglo XIX, que ya creo que es uno de los indicativos ya definitivos para que la población, o que esta zona del Jable de arriba, las aldeas de Fiquineo y Humarén, dejen de ser zonas de hábitat, ¿vale? Siguen siendo zonas económicas, pero dejan de ser zonas de hábitat. O sea, hay que tener en cuenta que nos planteamos la segunda jornada que algún fenómeno natural, que efectivamente son estas tormentas de Jable que se producen, se une como elemento determinante el egoísmo humano, vamos a llamarlo así. Es decir, cuando se asienta una primera burguesía en el arrecife, con el tema de la parrilla, y no hay vegetación para quemar, pues se produce el desmonte de toda la vegetación costera, que hace que haya una transformación importantísima del ecosistema, pero por un conflicto económico y político que deriva además en un conflicto por la capitalidad entre Teguise y Arrecife. Una causa de tipo socioeconómico y político produce una transformación de un ecosistema que termina haciendo desaparecer una parte del territorio. Bueno, uno de los propósitos o tareas que teníamos dentro de este proyecto que desarrollamos el año pasado era seguir esa línea de investigación con las fuentes de información oral, que son tan importantes, que son una memoria viva que tenemos, ¿no? del pasado más reciente de esta zona del Jable. Para ello hicimos entrevistas a 3 informantes, tanto de la población de So como de la población de Teguise, sobre todo para indagar en el trazado real o originario de ese camino real que por las condiciones que hemos visto tuvieron que cambiar. Y no solo el trazado, sino también en las costumbres y modos de uso de ese camino. Pero aparte de realizar esas entrevistas para propiamente saber cómo era el trazado del camino, también se hicieron entrevistas para indagar un poco en la memoria del colectivo que vive actualmente, la ubicación exacta, la posible ubicación que ellos tenían referencia de esas posibles aldeas, la aldea de Fiquineo y la aldea de Humarén, a través de preguntas sobre si conocían el yacimiento de la Peña de las Cucharas o la Peña de Humar. Esos son los 2 hitos arqueológicos que tenemos visibles actualmente, que no están sepultados totalmente y que podemos trabajar para saber si realmente corresponden a esas 2 aldeas enterradas en el Jable. Bueno, otra herramienta fue la documentación, ¿no? Que hemos nombrado, los protocolos notariales, sobre todo del siglo XVI y siglo XVIII, recurren mucho a nombrar la aldea de Fiquineo como una aldea muy importante, no solo como aldea, sino como comarca y como vega, ¿no? De producción. Pero a partir del siglo XVIII, principios del XIX, ya en los protocolos notariales se deja de nombrar este topónimo, ¿no? Empieza a desaparecer y empieza a aparecer el de Vega de Fiquineo como una zona más amplia. Esto ya nos está indicando de que ya se está produciendo un proceso de abandono de la zona, de abandono como hábitat, ¿vale? A mediados del siglo XVIII es cuando empieza a aparecer el topónimo de Peña de las Cucharas, porque anteriormente no aparece en los documentos. Esto nos está indicando de que si aparece este topónimo de este yacimiento es porque también ya se ha abandonado y se ha cubierto. Originalmente el yacimiento estaba cubierto por un lecho de cáscara de lapa, de ahí viene su nombre, ¿vale? El plano que ven en pantalla es el primer dato cartográfico
que tenemos de ese camino real que iba de So a la villa de Teguise, ¿vale? De 1744. Lamentablemente no tenemos una toponimia en este plano relacionado con el camino, por lo tanto no sitúan la aldea de Fiquinino al sur del camino ni la aldea de Humarén al norte, aunque esas son las hipótesis de partida, ya que las peñas, esos yacimientos, la peña de la Cuchara y la peña de Humar, se ubican de esta manera. Bueno, pues en muchos protocolos notariales hacen referencia también a ese camino real, no solo a la aldea de Fiquinino, pero sobre todo los protocolos notariales anteriores a 1619, porque a raíz de esa fecha tiene unas consecuencias de razzias piráticas que hacen que se queme toda la documentación, por lo tanto, referencias al camino se pierden, las referencias escritas, ¿vale? Bueno, y un poco la documentación que se ha obtenido de los protocolos, sobre todo, se encuentra en esa herencia o venta de... Sí, lo que hemos intentado aplicar es la metodología que aplicamos en la tesis doctoral de Guimar Faller, que es la reconstrucción de un territorio que está a 30 metros de profundidad en algunas áreas, es decir, colada, y lo que hicimos durante la tesis fue trabajar protocolos notariales, conventos, desamortizados, testamentos sobre todo, que dan referencias toponímicas, de tal manera que hace como un gran puzzle sobre el territorio por la proyección de camino y de vereda en torno a elementos fijos de la geografía actualmente identificables. Hay que tener en cuenta que es muy difícil en áreas también del Jable poder identificar estos topónimos, pero bueno, a partir de ahí estamos intentando reconstruir dónde estaba la aldea de Humarén o topónimos nuevos que aparecen como Tafarante. Piensen ustedes que ya a mitad del siglo XVII hay un documento que habla que esas aldeas están en un lugar descampado, inhóspito, y está dando pistas de que ya seguramente en 1650 ya están abandonadas, ya que tuvieron mucha importancia como prioridad. Bueno, también del contexto del proyecto que desarrollamos el año pasado, también estaba la parte de señalética y de divulgación patrimonial, ¿no?, a todo el público, y recuperar pues, el conocimiento de esta antigua vía de comunicación y de los yacimientos que se encuentran en torno a ese camino. Entonces se estableció, una vez establecido ya concreto el trazado del camino, pues una serie de cartelería que habla de cada uno de los elementos climáticos e históricos de toda la evolución histórica que ha tenido la zona. También se programó para cotejar la información documental a través de los protocolos notariales una revisión del inventario patrimonial que se tenía de la zona. Entonces se programan una serie de prospecciones nuevas, tomando como referencia ya la carta arqueológica que existía, que realizó Paula Toche de Teguise, y el inventario arquitectónico y etnográfico que hizo la empresa Canaria en el 99. De esta manera, y revisando todo el inventario de esta zona y prospectando el entorno de la zona del camino real, pudimos obtener unos 50 bienes patrimoniales nuevos, ¿vale?, que no se conocían en la carta arqueológica. Y como pudieron ver en la imagen anterior, en la distribución de densidad de yacimientos de adscripción de la cultura de los majos, hay dos concentraciones claras, la que ven al norte del sendero, esa concentración de puntos verdes, y la concentración al sur. Posiblemente pueda tratarse de esos perímetros, o esa periferia de esas dos aldeas o de esos núcleos, la aldea de Humarén al norte y la aldea de Fiquineo al sur, ¿vale? En el caso de Humarén, ya se conocían datos importantes ya desde el siglo XVI, porque se trataba de un cortijo, que es una merced que concede el marqués de Herrera de Roja en un segundo repartimiento de las tierras, ¿vale? Por eso ya se sabe que es una zona importante y rica en productividad. En cuanto a los elementos etnográficos inventariados en la nueva prospección, pues también se inventarian nuevos bienes, y sobre todo destaca la zona de la colada del volcán, de Limafaya, ya que a raíz de que se forma la colada funciona como cantera, ¿vale?, de extracción de piedra, y sobre todo también para los recursos ganaderos. Hay muchos rediles incluidos dentro de la zona de... Esta colada de volcán surca por encima del barranco del Jable, y por donde iría el trazado del antiguo camino. Y la otra zona etnográfica importante del Camino Real, en la que hay una cantidad de vestigio importante, es la zona de la ladera, precisamente porque ahí se conserva una zona de bancales en la que se cultivaba trigo. De hecho, también hay un sistema de drenaje del agua
en el que existen unas vaguadas en torno al camino para hacer que el agua de escorrentía no rompiera los bancales y surcara por esa vaguada. Aún se conserva ese sistema. Bueno, como les comentaba, no solo consistía en estas prospecciones, en esta revisión de la documentación existente para la recuperación del camino, sino también hacer una serie de trabajos de divulgación y señalética de los resultados que habíamos obtenido. De esta manera instalamos 4 cartelerías, en el trazado se pusieron 3, y en el entorno del yacimiento de la Peña de las Cucharas se puso otro cartel indicando pues, la evolución del yacimiento, que tiene una ocupación de 5 siglos, ¿no? Y aún seguimos excavando en la zona sur. Cada cartelería tiene un enlace digital, un código QR, que nos lleva directamente a una página web que elaboramos en el que se ha alojado toda la información que hemos obtenido de este proyecto que realizamos el año pasado, más todos los resultados que hemos obtenido desde el 2009 para las intervenciones arqueológicas de la Peña de las Cucharas, y aún seguimos metiendo información. En esta página web cualquier visitante puede acceder a la ruta, ver la cartelería, acceder a la información de la cartelería temática, ya sea los sistemas de cultivo, ya sea las antiguas aldeas de Esquinilla y Humarén o la propia Peña de las Cucharas. También está la información oral, que se puede escuchar las entrevistas a cada uno de los miembros, a los 3 informantes. Está bastante completa la página web. Bueno, y aquí para ir terminando un poco, señalarles un poco esos 2 hitos que nos han dado la pauta para establecer la ubicación exacta de esas 2 aldeas sepultadas por el Jable actualmente, la Peña de las Cucharas, que es la que ve en imagen. El suelo que ve corresponde con la imagen inferior, es un suelo que está fechado en torno al siglo XVII, 1650. Hay un área de combustión, de cocina y apareció una cerámica de facturación sevillana que servía para transportar vino o aceite. Esa es la zona norte del yacimiento, y el agujero que ven es el expolio, el agujero del expolio, que a raíz de ese expolio pues, fue cuando empezamos a retomar las excavaciones en este yacimiento. Y la Peña de Humar, ¿vale? Que es el que, por así decirlo, es la peña que da nombre a esa aldea, y que tiene una característica curiosa, y es que uno de los bloques que aflora de esa peña tiene unas cazoletas encima, y en uno de los cantos o aristas de ese bloque aparece una cruz con peana en una hornacina, como elemento evangelizador de la zona. Bueno, y como conclusiones del trabajo, pues indicar que a raíz de toda la documentación obtenida, ya sea a través de los protocolos notariales, la información oral, de las profesiones arqueológicas, de la intervención de excavación, pues se ha confirmado que realmente el trazado del camino real era el que planteamos en pantalla anteriormente, y que, bueno, la información oral, aunque tenga dificultades a la hora de establecer una ubicación más tardía en el tiempo, como puede ser la ubicación exacta de la aldea de la Peña de las Cucharas o la aldea de Humarén, muchos informantes nos indicaban que para ellos la aldea de Fiquinineo estaba en torno a la Peña de las Cucharas. Tradicionalmente lo han tomado así. Bueno, y el descubrimiento de ese casi medio centenar de yacimientos nuevos que nos han inventariado, pues nos da la pauta de que efectivamente existía un contingente poblacional muy importante en esta zona del Jable de arriba. Hay que tener en cuenta que es una geomorfología muy móvil, ¿no? Que cambia durante los años, y que por lo tanto pueden aparecer nuevos yacimientos o nuevos registros de que nos estén hablando de una densidad de población o de ocupación distinta a la que estamos viendo actualmente, ya que el patrón espacial que podemos ver es la ubicación en peñas, son afloramientos rocosos en el Jable, en la arena, que utilizan esos diques volcánicos para asentar o formar casas hondas. ¿Vale? Y bueno, sí, para finalizar, si quieres aportar algo. Bueno, solamente decir que hemos traído la excavación, aunque es el tema del camino del Jable, lo de Fiquinineo, que ya estuvo presente en la segunda y tercera jornada, hace casi 30 años. Y decir que lo mismo que Fiquinineo, nos gustaría que en las 2 islas estas se pudieran llevar a cabo investigaciones sistemáticas en el tiempo. Estamos hablando ya de la 9ª campaña, de la nueva etapa, y desde luego lo que había que decir, darle continuidad a este tipo de investigaciones en un yacimiento, porque desgraciadamente en estas 2 islas no abundan. Sonsalma se empezó, murió, aquí pues está lo de Lobo, algunas cosas que se han ido embutiendo, se han hecho cosas puntuales, ya los sorteros, pero no han tenido continuidad. Es como Tindaya, debería ser uno de esos yacimientos con una continuidad de investigación para saber de lo que estamos hablando.
Y por otro lado, Pirineo, aunque podía ser otro yacimiento, pero este en particular nos está dando mucha pista sobre la propia formación social de los Cerros de Fuerteventura, de dónde venimos nosotras y nosotros. Hay que tener en cuenta que esto es un poblado aborigen con mucha presencia en el tiempo. De hecho, está excavando Pablo Toche un poco hacia el sur y según él está encontrando elementos romanos, por lo cual hay que echarle tiempo atrás, que hay que confirmar, pero luego fue reutilizado en el siglo XV. Ahora mismo estamos excavando un horizonte de contacto de las dos culturas, donde se está produciendo el proceso de aculturación que da lugar a la sociedad nuestra actual. De hecho, no parece que ahí viva gente pobre, criadores de ganado, por el PIB actual y el mismo registro arqueológico. Ahí vive una población con cierto poder económico y estamos también con la línea de que fueran moriscos cristianizados, como la familia de los samarines, de familia morisca, que termina siendo los capitales de milicias de los señores territoriales. Por lo tanto, es una zona importante desde ese punto de vista. Es decir, lo que estamos cavando es ese momento de contacto, que lo podíamos encontrar en Fuerteventura, en el Barranco de la Herradura, en muchísimos lugares, pero que no se excava y no se investiga. Es importante darle continuidad, así que estos trabajos tengan continuidad en el tiempo. Y bueno, hemos tenido un relevo generacional, tenemos nuestras broncas y nuestras discusiones. Es un yacimiento donde la investigación es participativa, llevamos colegios, gente mayor, y donde queremos que la producción de conocimiento no solamente de los científicos entre comillas, sino que es un esfuerzo colectivo de la gente que antes que nosotros ya estaba vivo. Y es tan importante ese contacto que hemos comprobado que las estructuras originarias de la casa honda que existe en la Peña de las Cucharas tienen remodelaciones esas estructuras murarias. Y ya en el siglo XVI se refuerzan esos muros, sobre todo en la zona sur del yacimiento. Y estamos comprobando a raíz de la restauración de esos muros porque hay un acondicionamiento de esa estructura aborigen de los más originarios que después de la conquista se vuelve a ocupar para volver a habitarla como espacio doméstico. Por eso es tan importante. De hecho, de momento tenemos dos fechas clave, que es el siglo XIII en la zona norte y siglo XVII que les comentaba en la zona central del yacimiento. Actualmente este año, bueno, dentro de 5 días comenzamos otra vez la novena campaña, sobre todo en esta zona sur del yacimiento en el que los indicios aborígenes de las estructuras aborígenes se ven fácilmente. Por lo tanto, posiblemente la ocupación en esta parte del yacimiento sea mucho más antigua.